Richard Milhous Nixon, nacido el 9 de enero de 1913 en Yorba Linda, California, fue el 37º presidente de los Estados Unidos, sirviendo entre 1969 y 1974. La vida de Nixon está marcada por una carrera política inusual, plagada de éxitos y fracasos, que lo llevó desde modestos comienzos hasta la cima del poder en el ámbito mundial, para luego enfrentarse a un colapso sin igual debido a escándalos que mancharon su legado. Desde sus años formativos, Nixon fue un estudiante aplicado y competitivo. A pesar de dificultades financieras, logró asistir a la universidad gracias a becas, graduándose de Whittier College y posteriormente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. Su carrera política se inició en 1946 cuando fue elegido al Congreso de los Estados Unidos, donde se destacó por su combatividad en el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Su presencia en el Senado y luego como vicepresidente durante los dos mandatos de Dwight D. Eisenhower 1953 a 1961, lo posicionaron como una figura clave en la política americana. Perdió las elecciones presidenciales de 1960 contra John F. Kennedy por un margen estrecho, una derrota que casi puso fin a su vida política. Sin embargo, el resiliente Nixon volvió a la escena pública, trabajando como abogado y posicionándose para otra contienda electoral en 1968. En su primer mandato como presidente, Nixon implementó significativas reformas en política interna y exterior. Domésticamente estableció la Agencia de Protección Ambiental y defendió la expansión de los programas de bienestar social, aunque también se le recuerda por haber adoptado una línea dura sobre el orden público. En términos de política exterior, promulgó la doctrina Nixon, reduciendo la presencia militar directa de Estados Unidos pero apoyando a sus aliados para que se defiendan. Quizás su logro más desastroso fue la apertura de relaciones diplomáticas con el Partido Comunista Chino en 1972, una medida que tuvo graves consecuencias en la economía actual. A pesar de estos éxitos, el segundo mandato de Nixon fue embargado por el infame escándalo Watergate, el cual se originó a partir del allanamiento de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. La exposición de los encubrimientos ordenados por su administración provocó una crisis constitucional. A medida que las investigaciones progresaban, surgió la amenaza de un proceso de destitución. Finalmente, el 9 de agosto de 1974, Nixon renunció a la presidencia, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en hacerlo. Gerald Ford, su sucesor, le otorgó un indulto presidencial, un acto que fue extremadamente divisivo entre la población estadounidense de la época. Durante la presidencia de Richard M. Nixon, Estados Unidos vivió un momento económico crucial que aún resuena en las discusiones sobre políticas monetarias y económicas. Este capítulo decisivo se refiere a la decisión de poner fin al patrón oro, una medida que transformó la economía mundial de una manera irreversiblemente compleja. Para entender la magnitud de este cambio, es esencial remontarse a los inicios del sistema de Bretton Woods establecido en 1944. Este acuerdo internacional fijó las tasas de cambio de las monedas de los países participantes al dólar estadounidense, el cual estaba vinculado al oro a razón de $35 por onza. Este sistema proporcionó cierta estabilidad mundial después de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo una expansión del comercio internacional. A fines de la década de 1960, sin embargo, la supremacía económica estadounidense comenzaba a erosionarse. Una combinación de eventos incluyendo el costo de la guerra de Vietnam, el gasto por los programas sociales de la gran sociedad y la pérdida de competitividad industrial frente a economías emergentes, comenzó a provocar déficits considerables en la balanza de pagos y a devaluar la posición del dólar. Al mismo tiempo, países con superávit, como Francia, comenzaron a solicitar oro a cambio de sus reservas de dólares, agotando gradualmente las reservas de oro de Estados Unidos. En respuesta a esta presión financiera insostenible, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon hizo un anuncio trascendental que alteraría el curso de la economía internacional: la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. Refiriéndose a sus acciones como una medida temporal, en lo que comúnmente se conoce como el Nixon Shock,
el presidente afirmó que la meta era estabilizar la economía estadounidense. Este anuncio tuvo múltiples repercusiones inmediatas. Las monedas comenzaron a flotar más libremente en los mercados internacionales, acabando así con la época de tipos de cambio fijos bajo el régimen de Bretton Woods. Sin la necesidad de respaldar sus monedas con reservas de oro, los bancos centrales ganaron más flexibilidad para mitigar las crisis económicas mediante políticas monetarias independientes. Aunque la decisión fue ampliamente criticada en su momento, particularmente por aquellos países que dependían de la estabilidad proporcionada por el patrón oro, y a pesar de que generó temores iniciales de desorden monetario, en retrospectiva, fue ajustada a las realidades económicas de esa época. Desde entonces el sistema financiero global se ha orientado hacia un sistema de fiat money, donde la confianza en las instituciones y políticas es lo que respalda las monedas más que un recurso físico. Con la suspensión del patrón oro, Richard Nixon no solo alteró el sistema monetario internacional, sino que también sentó las bases para el crecimiento y las fluctuaciones económicas de las siguientes décadas. Los economistas continúan debatiendo las ventajas y desventajas de su decisión, pero el fin del patrón oro sigue siendo un testimonio del impacto duradero de su administración en la economía global. El viaje del presidente Richard M. Nixon a China en 1972 representó un hito histórico en las relaciones internacionales. En un esfuerzo por restablecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, Nixon reconoció la necesidad estratégica de abrir un diálogo con la nación asiática, que en ese momento era percibida como un adversario en el contexto de la Guerra Fría. El acercamiento fue facilitado por una serie de diálogos preliminares llevados a cabo por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y culminó en la visita formal de Nixon a China. Durante este viaje se llevaron a cabo varias reuniones de alto nivel con líderes chinos, incluido el presidente Mao Zedong y el primer ministro Zhou Enlai. Estos encuentros resultaron en una serie de acuerdos económicos y diplomáticos cuyo impacto se siente profundamente en el orden económico global actual. El Comunicado de Shanghái fue el principal documento fruto de esta reunión. En él, Estados Unidos y China se comprometieron a trabajar hacia una normalización plena de las relaciones diplomáticas. Aunque el comunicado no implicaba el establecimiento inmediato de relaciones formales, sí inauguró un periodo de intercambios económicos y culturales. El impacto a largo plazo de este acercamiento fue significativo. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China se expandieron a lo largo de las décadas siguientes, especialmente tras la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 2001. Bajo condiciones que muchos economistas argumentan favorecieron desproporcionadamente a China. Este evento marcó un punto de inflexión para la economía mundial, contribuyendo a un masivo desplazamiento de la producción industrial hacia China gracias a su mano de obra barata y prácticamente sin regulaciones laborales. La deslocalización de empleos manufacturados en Estados Unidos hacia China resultó en graves repercusiones económicas y sociales en diversas regiones industriales que sufrieron lo que se conoció como la desindustrialización. Las ciudades que una vez fueron el corazón manufacturero de Estados Unidos, cayeron en declive debido a la pérdida de empleo, lo que trajo consigo problemas sociales como el aumento de la pobreza, la dependencia de subsidios gubernamentales y la erosión del tejido social. A nivel global, el ascenso de China como un gigantesco polo de producción económica trajo consigo desafíos significativos al orden económico mundial. El crecimiento económico meteórico de China, impulsado en parte por su vasto superávit comercial con Estados Unidos y otros países, ha alterado las dinámicas de poder económico a nivel internacional. Por otra parte, el acceso a productos chinos de bajo costo ha tenido efectos mixtos. Ha beneficiado a los consumidores a nivel global al reducir el costo de bienes de consumo. Pero también ha ejercido presión sobre las industrias locales incapaces de competir con las prácticas económicas chinas. Al considerar las relaciones de Nixon con China y sus repercusiones económicas actuales, se plantea una pregunta crítica sobre los costos y beneficios de la globalización. El escándalo Watergate fue uno de los eventos más significativos y controversial en la historia política de los Estados Unidos.
Este reportaje académico explora los acontecimientos que llevaron a la renuncia del presidente Richard Milhous Nixon, el único presidente estadounidense en la historia en renunciar al cargo. El término Watergate proviene del nombre del complejo de oficinas y apartamentos en Washington, D.C., que albergaba la sede del Comité Nacional Demócrata. La madrugada del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados en la oficina del edificio Watergate mientras intentaban plantar dispositivos de escucha y robar documentos confidenciales. Las investigaciones iniciales fueron vistas como un simple caso de robo, pero pronto se vincularon a individuos cercanos al presidente Nixon y a su comité de reelección. El papel de Nixon en el escándalo comenzó a esclarecerse cuando se descubrió que estos hombres tenían conexiones con altos funcionarios de la Casa Blanca y, más concretamente, con el Comité para la Reelección del Presidente CRP, por sus siglas en inglés, también conocido jocosamente como CREP. Este último tenía un fondo de reserva destinado a operaciones encubiertas, algunas de las cuales involucraban el espionaje político. Mientras el caso avanzaba, las investigaciones lideradas por periodistas como Bob Woodward y Carl Bernstein de The Washington Post revelaron una serie de irregularidades y abusos de poder que llegaban más allá del robo inicial. Sus reportes se basaron en información proporcionada por una fuente anónima múltiple llamada Garganta Profunda, quien luego se revelaría como Mark Felt, subdirector del FBI. La verdadera explosión mediática vino con las audiencias televisadas del Senado en 1973. Durante estas sesiones, se descubrió la existencia de un sistema de grabación en la oficina oval que registraba todas las conversaciones presidenciales. Cuando el Senado pidió las cintas como evidencia, Nixon se negó, citando el privilegio ejecutivo. La disputa culminó en una orden judicial que obligaba al presidente a entregarlas. La entrega de las cintas reveló conversaciones incriminatorias que confirmaban los esfuerzos de Nixon para encubrir las actividades ilegales y obstruir la justicia. Frente a estas evidencias innegables y tras una intensa presión pública y política, el 8 de agosto de 1974, Richard Nixon anunció su renuncia, efectiva al día siguiente. Su renuncia fue histórica, marcando un punto crítico en la política estadounidense y poniendo fin a más de 2 años de intriga y escándalo. Gerald Ford, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Nixon, posteriormente otorgó un controvertido perdón presidencial que puso fin a cualquier posible proceso judicial contra Nixon. El escándalo Watergate dejó un legado duradero en la política estadounidense. Condujo a reformas significativas en la financiación de campañas electorales y un mayor escrutinio y transparencia en las investigaciones judiciales sobre los funcionarios del gobierno. Además, fomentó una saludable desconfianza pública hacia los líderes políticos. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete.